Hoy la idea justamente es contarles un poco acerca de qué actualizaciones tenemos acerca del tratamiento farmacológico del ojo seco. Estos son mis conflictos de interés. Y por supuesto que empezamos con un poco acerca de la definición de la enfermedad del ojo seco, ¿sí? Esta definición que en 2017 el consenso generado justamente por expertos de la Sociedad de Superficie Ocular y Film Lagrimal presentaban y mencionaban que esta patología es una enfermedad multifactorial, ¿sí? Que está caracterizada por esta inestabilidad de la película lagrimal, esta pérdida de la homeostasis, donde justamente acá se introducen algunos conceptos nuevos frente a la definición anterior. ¿Sí? Teníamos, por ejemplo, que en el 2007 se hablaba de que había una enfermedad multifactorial, pero se habían evitado o no se habían incluido aún estas particularidades como síntomas oculares que muchas veces, a pesar de que haya, digamos, puede haber o no signos, pero hay síntomas y de esta manera también se incorporan las anormalidades neurosensoriales, que no siempre se acompañan los signos con la gravedad de signos, con la gravedad de síntomas. Hace muy poquito, hace un mes y medio, salió este nuevo consenso, el DIF-3, a fines de mayo, principios de junio, donde no hacen ninguna adición a esta definición de la enfermedad, pero sí mencionan que tenemos un estilo de vida epidémico donde todas nuestras acciones actualmente nos están llevando a perpetuar estas patologías de la superficie ocular, donde cada vez hay más pacientes porque justamente estamos más expuestos a pantallas, a poca calidad de sueño, menos de 6 horas por día, y a todos estos efectos, todos estos eventos que nos estresan del medio ambiente. ¿Sí? Entonces, no se incorpora ninguna actualización en particular, sino que se revisa y se vuelve a estar de acuerdo con esta última definición que se había dado. Justamente estamos en el mes de julio, que es el mes de concientización acerca del ojo seco, así que es un buen momento para aprovechar a que muchas sociedades están haciendo campañas de difusión para traer conciencia acerca de pacientes y, bueno, justamente toda la comunidad en general a que hagan sus chequeos, a que se acerquen y que se controlen habitualmente, por lo menos con esta consigna, ¿no? Un poco acerca del círculo fisiopatológico del ojo seco, sabemos que más allá de que inicialmente en este consenso se planteaba que podía haber una alteración principalmente acerca de la evaporación de esta película lagrimal o una baja secreción, este ojo seco hiposecretor o apodeficiente, todos coincidían en que hay un círculo central que es justamente inflamatorio, que suelen ocurrir estos eventos como hiperosmolaridad lagrimal, la activación epitelial con la liberación de citoquinas inflamatorias, que va a terminar llevando obviamente la pérdida de células cariciformes. Este es como el principal evento que ocurre. Las células cariciformes son las más sensibles y son las que primero vuelan, y obviamente daño epitelial y la apoptosis. Esto por supuesto que continúa perpetuando este círculo vicioso del ojo seco. Entonces se empieza a hablar de que ya no hay una clasificación tan distinguida entre lo que es evaporativo o acuodeficiente, sino que se empieza a observar que muchos pacientes tienen características de los dos subtipos. Entonces, más del 70% de los pacientes comparten características de los dos. Por supuesto, porque al alterarse una de estas capas de film lagrimal, también se termina alterando la otra. Acá tenemos algunas otras particularidades que pueden afectar más a un ojo seco evaporativo, como un ojo seco acuodeficiente. Tenemos por enfermedades autoinmunes, medicación sistémica, y acá se mencionan otras cosas como cirugía, lentes de contacto, anestesia. Esto tiene que ver un poco con esta clasificación adicional que se hace en este consenso del ojo seco iatrogénico, donde puede estar inducido por medicación sistémica, por medicación tópica, por el uso de los lentes de contacto, también cirugías de cualquier tipo, ¿sí? Alrededor de todo lo que es ocular o alrededor, por ejemplo, la cirugía de párpados también. Incluso también mencionan, por ejemplo, el uso de toxinas botulínicas, que hoy está cada vez más en auge, el uso del Botox, que también puede terminar generando alteraciones a nivel de la superficie ocular. En este consenso entonces, también se mencionan todas las características, todas las medicaciones sistémicas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos diuréticos, AINES, tenemos benzodiazepinas y ansiolíticos, antidepresivos, antihipertensivos, antihistamínicos, corticosteroides
opioides sistémicos inhalados, o sea, realmente tenemos una gran batería de drogas que actualmente lamentablemente terminan alterando y siendo un factor de riesgo adicional para que aparezca este ojo seco. Y encima, si nos ponemos a pensar en que por supuesto la primera vía que tenemos tópica es nuestra mucosa ocular, acá tenemos agentes para utilizar para tratar justamente el glaucoma, antiglaucomatosos, y tenemos todas las familias: beta-blocantes, agonistas adrenérgicos, los inhibidores de la anhidrasa, colinérgicos y las prostaglandinas, ¿sí? Sumado a eso también tenemos, por ejemplo, para tratar alergias, tenemos algunos antihistamínicos, antivirales, descongestivos, mióticos, midriáticos, conservantes, anestésicos y AINES, ¿sí? Así que tenemos de todo, incluido que es una droga que puede agravar o causar y generar este ojo seco. Entonces, este algoritmo en 2017 plantea, ¿no? Este consenso de expertos plantea una serie de pasos, en donde si las medidas del nivel 1 no alcanzan, ellos proponen que si no es suficiente adicionar alguno del segundo escalón, ¿sí? No significa que algo de esto ya no sirva, lo debiéramos eliminar. De hecho, la educación del paciente está en el escalón 1, no por eso vamos a dejar de mencionarle al paciente qué medidas puede tomar desde su medio ambiente para mejorar su patología, sino también se mencionan los lubricantes de distintos tipos, la higiene palpebral, lubricantes sin conservantes, el tratamiento del Demodex, que puede ser justamente una de las causas que genera esta disfunción de glándulas del meibomio, si es que está presente este parásito. Y también tenemos tratamientos tópicos con antibióticos, corticoides, secretadores tópicos, inmunomoduladores, AINES, y la lista sigue. Después, por supuesto, seguimos pasando a otras alternativas, digamos, un poquito más complejas, como los secretadores orales, colirios de suero autólogo, lentes contactoterapéuticas, y si no es suficiente ya agregamos corticosteroides tópicos e injertos de membrana amniótica, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el escalón principal y el que actualmente hoy sigue siendo el pilar de por lo menos el tratamiento y el alivio de síntomas para el paciente, que son tratamientos sustitutivos. Todos tenemos una gran batería de lágrimas y de lubricantes oculares en general disponibles al alcance del paciente, entonces para mencionar algunas características. Desde la parte de la suplementación acuosa tenemos estos agentes mejoradores de la viscosidad, tenemos algunos polímeros, tenemos hidrogenato de sodio, que es un biopolímero, otros que forman geles como el carbocol, y algunos un poquito más viejos que se suelen utilizar en combinación con estos para aprovechar las características de cada una de estas drogas. En todos estos agentes mejoradores de la viscosidad tenemos a todas las soluciones disponibles que, si nosotros los clasificamos, está alrededor de entre 0 y 50 centipoas. Centipoas es una medida de la viscosidad, que justamente cuanto más viscoso es un producto, mayor permanencia le va a dar en la superficie ocular. Después tenemos, a partir de los 4000 centipoas aproximadamente, tenemos todos los geles disponibles, pero lo que se observó en literatura es que entre 0 y 50 centipoas serían las características ideales para una lágrima artificial, para un lubricante, porque no genera disturbios en la agudeza visual del paciente, no genera visión borrosa, que es lo que también el paciente busca, ¿no? Aliviar esa visión borrosa, y puede ser uno de los síntomas que tengo. Por ejemplo, acá tengo un cuadro de comparación de viscosidades para que más o menos veamos en cuánto andan la mayor parte de las lágrimas y en dónde se posicionan los geles, y arriba de 4000 ya son geles, y justamente pensando en esto, que la mayor viscosidad va a generar esta mayor permanencia y, por supuesto, una mejor comodidad posológica para el paciente, que el paciente que tiene ojo seco se queja mucho, necesita un alivio, le altera y decrece su calidad de vida por todos los síntomas molestos para realizar actividades normales que nosotros damos por sentado muchas veces. Entonces, bueno, es un paciente que tiene que tener distintas alternativas para poder tratar estos síntomas. Dentro de los polímeros que se utilizan, además de mejorar la viscosidad, también se busca la bioadherencia, ¿sí? Que hay algunas moléculas que tienen esta capacidad de generar interacciones físico-químicas, ¿sí? Justamente generando esta interacción con las mucinas de la superficie, y cuando esta superficie es una superficie mucosa se habla de mucoadherencia, ¿sí? No bioadherencia porque es una estructura biológica, sino de mucoadherencia
preferencia por ser una mucosa, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, la clasificación de las distintas fuerzas mucoadhesivas que tienen algunos de estos polímeros que mencionamos recién en la tabla anterior. Vemos como los más viejos, los más viejitos, las moléculas que primero se habían empezado a utilizar, tienen una menor fuerza mucoadhesiva que los que tenemos acá, como la carboximetilcelulosa y el ácido poliacrílico. Después tenemos la metilcelulosa, hidroxipropilmetilcelulosa, esta sería la gelatina, el polipirrolidona y el polietilenglicol, ácido polivilínico y la hidroxipropilcelulosa. Entre estos dijimos que el de mayor fuerza mucoadhesiva es la carboximetilcelulosa. Por supuesto dijimos que no solamente queríamos que sea más viscoso, sino que también tenga esta capacidad de mucoadherirse y tiene esta capacidad de actuar imitando a las mucinas por la cantidad de cargas aniónicas que tiene la carboximetilcelulosa sódica, ¿sí? Y entre ellos se observó que la mayor concentración de la CMC que continúa siendo una solución es al 1%, ¿sí? Y que se observó que puede revertir la metaplasia escamosa. Para recordar un poco, esta metaplasia escamosa justamente es una adaptación que tiene nuestro organismo de resistir ante un entorno hostil. Entonces, por ejemplo, tenemos los distintos grados de metaplasia escamosa, donde van cambiando las características de este tejido, de este epitelio, se van perdiendo. Este sería un grado normal, grado 0, donde vemos una gran cantidad de células caliciformes y las estructuras, las características de las células epiteliales siguen siendo normales. Y si vamos viendo a medida que avanzamos los grados, se van perdiendo la cantidad de caliciformes, se van agrandando estas células epiteliales y justamente se van va cambiando la relación núcleo-citoplasma. Esto se puede observar en una citología de impresión, que es un test diagnóstico que puede sumar a la batería de tests habituales que se realizan en los pacientes. Y ya acá vemos un grado 3 de metaplasia, donde se pierden, se descaman estas células y se ve la ausencia de las células caliciformes. Entonces, justamente los estudios que se realizaron con CMC al 1% sin conservantes versus este otro que es hidroxipropilmetilcelulosa 0,3, en este caso sí estaba conservado, se pudo observar en la citología de impresión que el grado de metaplasia escamosa revertía al utilizar la CMC, mientras que con la HPMC se mantenía en los mismos valores que al principio, esto solamente en 2 meses de tratamiento. Lo mismo para los síntomas de disconfort, mejoraban drásticamente ya para las primeras semanas de tratamiento con el CMC sin conservantes versus la HPMC conservado con policuaternio, que después un poquito más adelante vemos estas características de los conservantes, que también cada vez están tomando más relevancia, ¿no? Entonces, esta solución de CMC al 1% genera un cambio significativo, un impacto clínico en el tratamiento de la superficie ocular, revirtiendo esta metaplasia. Otra de las moléculas que más se utilizan es el ácido hialurónico o el hialuronato de sodio, que es su sal. Por supuesto que se siguen evaluando cuáles son las propiedades del ácido hialurónico en distintas especialidades. Lo interesante de este gel, de este polímero que está presente en nuestro organismo, es que no solamente humecta y va a lubricar porque tiene esta misma propiedad de mucoadhesión, sino también que acelera la migración, la diferenciación y la proliferación celular. Y esto es algo particular que se vio con el hialuronato o el ácido hialurónico, ¿sí? Tenemos algunas de las propiedades que se mencionan en bibliografía, hace muchísimo tiempo que se estudia esta molécula, y últimamente se observó en el campo de la oftalmología es que podía neutralizar el cloruro de benzalconio, que nosotros ya lo mencionamos, que es uno de los factores que puede generar estrés seco iatrogénico y que lamentablemente, por ser un excelente conservante, se sigue utilizando en oftalmología porque es un excelente conservante, pero tiene estos efectos, justamente el actual de manera específica, tiene efectos nocivos también en nuestra superficie ocular. Se observó que podía neutralizar entonces el cloruro de benzalconio, el hialuronato de sodio, por la cantidad de cargas negativas que tiene en su polímero, ¿sí? Entonces puede, digamos, de alguna manera imitar a la capa mucínica y neutralizar estas cargas positivas que tiene el cloruro de benzalconio, que es un detergente catiónico. También se observó que el hialuronato puede formar una especie de esponja, como si fuese una malla que recubre toda la superficie. Entonces, al instilar una gota que tiene conservante cloruro de benzalconio,
puede de alguna manera mantenerse en el interior y reducir la exposición del epitelio ante el cloruro de benzalconio, ¿sí? O sea, reduciendo un poco los efectos tóxicos. También por su cantidad de hidroxilos en la molécula, tiene la capacidad de reducir los radicales libres que se generan justamente por el estrés en este epitelio, ¿sí? Que puede llegar a generar apoptosis también. Y por último, esto también fue una de las últimas investigaciones que se hicieron, que el cloruro de benzalconio tiene la capacidad de provocar citotoxicidad actuando sobre el receptor de muerte celular P2X7. Y lo que se observó es que particularmente con el hialuronato de sodio, el hialuronato de sodio tiene la capacidad de interactuar con este receptor que es el CD44, es un receptor de superficie, que de alguna manera, por una cercanía entre estos receptores, termina bloqueando la unión de este cloruro de benzalconio con el receptor de muerte celular P2X7. Y esto se vio que es particular para el hialuronato y no pasa lo mismo con otros polímeros que también se comportan de manera similar, que son polímeros con carga aniónica. Entonces, este es un mecanismo particular del hialuronato del ácido hialurónico. Ya había bastante investigación al respecto acerca de cómo de alguna manera mejoraba, por ejemplo, en este tejido con la tanopraz con cloruro de benzalconio y acá adicionándole hialuronato de sodio, cómo recuperaba las características iniciales de ese tejido, mejorando la cantidad de células caliciformes y cómo reducía también la tinción con fluoresceína y rosa de bengala. Y, por ejemplo, en esta citología de impresión también vemos cómo a nivel control se mantenía la microestructura, ¿sí?, de microvellosidades sobre la superficie. A pesar de que el estímulo tóxico del latanoprost y del cloruro de benzalconio estaba presente, el hialuronato podía revertir estos cambios. También se realizó, por ejemplo, este otro ensayo in vitro sobre una línea conjuntival murina, en donde, por ejemplo, se evaluó la actividad metabólica y la capacidad de migrar y de proliferar para justamente ver la capacidad de regenerar el tejido. Por ejemplo, en este experimento se evaluó la capacidad de las células de poder, si son viables, transformar este resasurín en esta otra molécula reducida. Entonces, se observó que con distintas concentraciones de cloruro de benzalconio y distintas concentraciones de hialuronato de sodio, para la concentración más alta, por ejemplo, de cloruro de benzalconio, que era el 0,01, había una muy baja actividad metabólica, y a medida que agregaban concentraciones crecientes de hialuronato de sodio, esta actividad metabólica mejoraba, ¿sí? Entonces la viabilidad aumentaba. La curva negra sería el control. Así que esto se observó que también es un efecto concentración dependiente. Y con respecto a la capacidad de migrar y proliferar en este tejido, en esta lesión, en este tejido lo que se hace es generar una lesión mecánica como si fuese un corte, y se evalúa la capacidad de cerrar y de volver a migrar esas células para ver la regeneración de heridas. Lo mismo sucede acá, tenemos el control en la curva negra, y que con la concentración más alta de cloruro de benzalconio, a medida que agregamos concentraciones crecientes de hialuronato, va mejorando el porcentaje de cicatrización y se va observando como esos márgenes, que esta era la lesión inicial, esos márgenes se agrandaban con el cloruro de benzalconio sin hialuronato y cómo se empiezan a cerrar al agregar concentraciones más altas de hialuronato de sodio. Así que acá vemos también la capacidad de regenerar o cicatrizar ante una herida, ante una úlcera corneal. También se observó qué pasaba en un estudio in vivo para ver qué pasaba con la regeneración nerviosa. Así que sabemos que también con esto de las anomalías neurosensoriales que se agregaban a la definición del DIF2, se hacía este análisis, que es el análisis de Scholl, no sé si lo conocen, pero el análisis de Scholl, que lo que hace es evaluar la cantidad de intersecciones que hay para ver cuál es la regeneración nerviosa tomando radios concéntricos en la córnea. Entonces, a estos conejos lo que se hizo fue, ratones, lo que se hizo fue generarles una úlcera, ¿sí? Tratarlos con distintas concentraciones, teníamos hialuronato solo, cloruro de benzalconio o la combinación de los dos, hialuronato con cloruro de benzalconio, y luego se observaba que había pasado en esas córneas en la regeneración corneal luego de esa úlcera. Lo que se observa acá es que en el tejido control, que
que era el de solución salina, no mejoraba tanto, digamos, este era el que no tenía ningún tipo de lesión. Luego tenemos con el clorurato, con cloruro de benzalconio, y acá vemos cómo también se recupera al utilizar el cloruro de benzalconio y el clorurato en conjunto, ¿sí? Y también como se van viendo la regeneración corneal en la curva violeta, que el que solo estaba tratado con un clorurato de sodio tenía una mejor regeneración de los nervios corneales. También se observa que en la línea más clarita, la violeta más clara, la que está más cerca del eje, es el que tiene menor regeneración, que es el que está tratado con cloruro de benzalconio 0,01, que es la concentración habitual que tienen, por ejemplo, todos los productos antiglaucomatosos, o la gran mayoría, el 80% de los que tenemos en el mercado argentino. Otros de los productos o de las moléculas que se mencionan en el DIUS, en este consenso, son los osmoprotectores, justamente pensando en que si la hiperosmolaridad larimal es un evento que pasa siempre en el ojo seco, tenemos distintos valores de osmolaridad larimal en donde empiezan a aparecer estos síntomas. Lo que buscamos justamente es que nuestra película larimal sea isoosmolar para que las células que están debajo de las células del epitelio corneal y conjuntival no pierdan agua en respuesta a este entorno hiperosmolar. ¿Sí? Acá veríamos a la izquierda, vemos cómo se vería una célula en un entorno isoosmolar y cómo en una hiperosmolaridad esa célula empieza a perder la forma, empieza a deshidratarse y luego puede generarse esta apoptosis que genera este daño en el tejido. En el DIUS 2 entonces se menciona a los osmoprotectores y en este caso se menciona la trealosa con las propiedades de bioprotección y osmoprotección, que también mencionan que tiene muchos efectos adicionales, pero fundamentalmente bioprotección y osmoprotección. La trealosa es un disacárido, es un azúcar muy pequeño que justamente se ha demostrado en distintas especies animales cómo tiene la capacidad de retener agua en eventos de estrés o de desecación, incluso en entornos de congelación. Lo que hace la trealosa es proteger las estructuras biológicas para que al volver a hidratarse se mantenga la función de esa estructura biológica. Acá vemos, por ejemplo, cómo vuelve a la vida esta rosa de Jericó, que es una planta del desierto que al estar en condiciones extremas de desecación, luego de hidratarse nuevamente puede volver a mantener sus funciones habituales, ¿sí? La trealosa se utiliza en un montón de preparaciones en distintas industrias, en alimentos, en farmacéutica, la farmacéutica también. Y justamente tiene esta propiedad de osmoproteger, de actuar como osmolito, ¿sí? Tiene la capacidad de ingresar a la célula por los transportadores que existen y de alguna manera acompaña al agua y se genera ese reingreso y ese mantenimiento del volumen celular al ingresar a la célula. Entonces, de esta manera se puede suprimir la apoptosis. En cuanto a la bioprotección, ya mencioné una de las partes por las cuales se menciona la bioprotección, que es la preservación de las estructuras de macromoléculas y justamente el funcionamiento. Pero también tenemos otro de los pilares por los cuales se menciona esta bioprotección, que es la fotoprotección y la modulación de la respuesta inflamatoria. Con respecto a la preservación de estas estructuras, se vio que la trealosa tiene la capacidad de alguna manera, reemplazar a las moléculas de agua que se encuentran rodeando la cabeza fosfolipídica de las membranas celulares y permiten nuevamente esta fluidificación de la membrana, que es necesaria para justamente mantener un correcto balance y un intercambio de sustancias a un lado y al otro de las células. Por otro lado, también se vio que la trealosa tiene esta capacidad de mantener y de establecer o restablecer la estructura terciaria de las proteínas, que por supuesto sin esta estructura terciaria no tienen función. Una proteína hidratada se rodea de estas moléculas de agua y deshidratada pierde esta función. Entonces, con la trealosa lo que se observó es que se pueden generar estas interacciones similares a la molécula de agua para mantener la estructura, que nuevamente al ingresar agua en esta célula o en esta proteína, en este tejido, lo que sea, tiene la capacidad de volver a recuperar la función que tenía.
Nosotros realizamos un estudio también sobre un cultivo de epitelio conjuntival humano, en donde las células fueron preincubadas con trealosa, luego sometidas a un ambiente de desecación y se comparó una solución control, la solución vehículo y el vehículo más la trealosa para observar qué era lo que pasaba. Y en las condiciones que se evaluaron, se pudo ver que la trealosa a los 45 era la única que mantenía la viabilidad celular a los 45 minutos luego de haberse sometido a la desecación. Mientras que el control y el vehículo no podían mantener esta viabilidad celular a los 45 minutos de desecación. Otra de las partes que tiene esta función de la bioprotección es que puede inducir la expresión de genes con acción antioxidante, ¿sí? Que justamente estos genes se suelen disparar ante algunos de estos efectos nocivos de estas enzimas oxidantes y se pudo observar que la trealosa tiene la capacidad de revertirlo. Por ejemplo, acá tenemos un estudio de conejos en donde vemos la solución normal, con solución salina y con trealosa, y cómo se mantenía estas enzimas antioxidantes, se mantenían con la trealosa en comparación con el resto de las soluciones evaluadas. Y después la tercera parte es esta reducción de la respuesta inflamatoria, porque la trealosa tiene capacidad de regular la autofagia, que es un proceso justamente de reciclaje, que es una manera del tejido de recuperar estas organelas, estos detrimentos que puede tener la célula y de alguna manera evitar que entre en apoptosis. Entonces es un mecanismo para justamente evitar la apoptosis, reciclar lo que está defectuoso y volver a regenerarlo. Se vio que la trealosa tiene la capacidad de actuar a nivel de la expresión de genes, de estas moléculas que se necesitan para entrar en autofagia, de esta manera previniendo esta acción inflamatoria que tendría si tendríamos al lugar la apoptosis, ¿no? Incluso, por ejemplo, en este estudio, frente al TNF-alfa, que es una citoquina inflamatoria, también la trealosa era capaz de aumentar la expresión de estas proteínas para generar autofagia y que no se genere la apoptosis y muerte celular, y también reducían la cantidad de citoquinas inflamatorias que se generaban, incluso a pesar de estar siendo estimuladas por una citoquina inflamatoria. Después, con respecto al tratamiento sustitutivo, seguimos agregando componentes a estas lágrimas que tenemos disponibles. Hay distintos aceites minerales, aceites conocidos como aceite de castor, ¿sí? Un poquito más antiguos, distintos fosfolípidos que se utilizan para justamente generar emulsiones. Estas pequeñas gotas, microgotas de aceite dispersas en un vehículo acuoso para justamente aumentar la cantidad, el área de contacto. Entonces podemos tener emulsiones, podemos tener nanoemulsiones que mejoren la biodisponibilidad de esos aceites, que permitan una mejor interacción con la película del film lagrimal, con la capa lipídica del film lagrimal, y de alguna manera asegurarnos que se esté cuidando, retrasando la evaporación, se esté cuidando la superficie ocular. Lo que sí es importante en este tipo de productos es que la estabilidad termodinámica es importante porque necesitamos que no se separen las fases en el frasco, sino que se mantengan siempre homogéneas como una solución completa, ¿no? Como una solución en todo. Esto es una actualización también que se menciona en el DIUS 2, actualmente en Argentina no lo tenemos, pero son estos alcanos semifluorados que se observó que tienen la capacidad de penetrar en las glándulas de meiomio, sin que es un tratamiento innovador para lo que es la disfunción de glándulas y el ojo seco evaporativo en general. También tiene la particularidad, este tipo de solventes, es que aumenta la biodisponibilidad de las drogas, entonces podrían formularse solamente una droga poco soluble en este vehículo, y además, al no tener agua en su composición, evitaría el uso de un conservante, ¿sí? Porque no tenemos medio acuoso, no tenemos actividad de agua para que se pueda generar un desarrollo microbiano. Por lo tanto, es interesante y esperemos que en algún momento lo tengamos a disposición, porque tiene un montón de ventajas, no solamente para tratar la patología, sino también para generarse un vehículo y evitar estos conservantes que sabemos que no son ideales para la superficie. Esto ya les mencioné un poco acerca de la iatrogenia por la medicación tópica, pero lo vuelven a mencionar en este consenso, que parece que iatrogenia es una palabra que no nos gusta mucho,
pero en sí es algo que aparece por un tratamiento, una prescripción de una medicación bien indicada, ¿sí? Es como un efecto adverso, que no podemos evitarlos y que vienen de la mano con muchos tratamientos. Entonces, podemos hacer lo posible para minimizarlo, pero no significa que sea algo, tenerlo en cuenta es importante para poder trabajar al respecto. Tenemos la iatrogenia, que se puede causar por los principios activos. Ya se sabe que las drogas antileucomatosas, sobre todo, más allá de que tengan o no conservantes, son tóxicas y generan citotoxicidad sobre la superficie ocular. Pero además tenemos los conservantes que están presentes en todos los productos, ¿sí? Entonces acá nuevamente tenemos el listado de drogas y de tópicas que tienen también algún efecto, no solamente los conservantes, sino todo ese listado son fármacos que generan toxicidad. La toxicidad de los conservantes igual es importante porque no todos generan la misma toxicidad. Tenemos distintas clases como los amonios cuaternarios, los conservantes oxidativos o los buffers, que todos de alguna manera pueden terminar generando algún daño en la superficie ocular y algunos pacientes van a ser más o menos susceptibles a esto. Lo importante es tenernos en cuenta para poder darle la mejor elección al paciente. Tenemos los amonios cuaternarios, por ejemplo, ya mencionamos el cloruro de benzalconio, que tiene esta carga positiva, es un detergente catiónico, de capacidad de solubilizar, no solamente actuando como conservante en el frasco, sino también solubiliza las membranas fosfolipídicas que tenemos en nuestra superficie. Tenemos abajo la otra estructura, el policuaternio, que es como una gran cadena de cloruro de benzalconio todos unidos. Al ser un poco más grande no tiene tanta capacidad de penetrar, pero siguen siendo un detergente catiónico. Después tenemos los de mecanismo oxidativo, en donde, por ejemplo, el perborato de sodio, como tenemos acá, puede ser catalizado en la superficie ocular y generarse agua y oxígeno, mientras que en el frasco tiene acción su principio activo, que vendría a ser el peróxido de hidrógeno, ¿no? Por otro lado también tenemos el sorbato como un conservante también oxidativo que genera estrés oxidativo en los microorganismos, y nosotros al tener una batería un poquito más robusta para hacerle frente a esta oxidación, no nos genera tanto daño sobre la superficie ocular. Acá, sin embargo, tenemos algunos ejemplos de qué es lo que sucede en esta superficie, en un tejido control, con cloruro de benzalconio, con policuaternio, que sería el otro conservante catiónico, y con perborato de sodio, donde se ve que ya la característica del perborato de sodio con el tratamiento control es bastante similar, ¿sí? Se mantiene bastante parecido en comparación a las dos imágenes del medio, que tenemos una descamación y una pérdida de las uniones intercelulares de esta barrera epitelial. O en las fotografías de abajo vemos cómo en la del control se ve bien esas microvellosidades y una unión bien estrecha, ¿sí? con un borde bastante marcado entre la unión entre estas dos células. El poliquad ahí nos desarma un poco y se observa una división entre las células que están continuas y ya no se ve, en este caso, las microvellosidades, mientras que con el perborato se ve que hay una recuperación de esa microvellosidad, de esa estructura que tenía en la superficie, y no es tan notoria el pase entre una y otra célula, ¿sí? Bien, entonces la toxicidad de los conservantes también se ha evaluado y estudiado, que no solamente va a depender, como vimos, de los distintos tipos de conservantes, de la molécula en sí y cuál es su principio activo, sino también la cantidad de veces que se está instilando este producto en la superficie ocular, la cantidad de tiempo que va a estar utilizando el paciente este tratamiento. No tendría sentido intentar limitar un conservante en un bactericida, ¿sí? En un antibiótico que lo va a utilizar una semana y listo. O también va a depender de la idiosincrasia del paciente, ¿sí? Que por supuesto esto se suma a las características propias para ver cuál es el mejor tratamiento. El efecto cloruro de benzalconio también se observó que es concentración dependiente. Acá vemos como el tejido que está a la izquierda en verde tenemos los marcadores de viabilidad y en rojo de apoptosis, y a medida que aumentamos la concentración de cloruro de benzalconio se va viendo cada vez más este marcador de apoptosis y muerte celular, ¿sí?
Entonces, ¿cuándo es importante limitar la exposición de los conservantes? Bueno, va a depender si estamos pensando en un tratamiento crónico, como alergia, glaucoma o ojo seco, si hay alguna sensibilidad o alergia propia del paciente, si hay úlceras, si hay una necesidad de que el tejido se regenere rápidamente, y también alrededor de las cirugías, que sabemos que la administración de las gotas tópicas es elevada porque está utilizando varios productos y en cada uno de esos productos hay un poquito de conservante. Entonces el paciente que utiliza finalmente termina instalándose 10 gotas al día y esas 10 gotas todos tienen un poquito de conservantes. Y entonces en el periquirúrgico pre y post es importante también pensar en si este paciente va a estar teniendo una lesión en el epitelio. Para buscar esta limitación de los conservantes, hoy tenemos distintas opciones en el mercado. Tenemos las unidosis o monodosis, que justamente vienen con la cantidad necesaria para utilizarlo en un día y luego descartarlo. Y tenemos entonces envases multidosis, que tienen una tecnología diferente, adaptada para evitar el uso del conservante dentro del frasco. Por ejemplo, tenemos estos dispositivos, el OSD, Ophthalmic Squeeze Dispenser, con una particularidad que tiene una válvula sellada. A ver si tengo el puntero. Bueno, tiene una válvula sellada, una punta, donde esta válvula está cerrada por un resorte, y este resorte, a medida que va ingresando el líquido, se va acumulando en la punta y la cantidad de líquido que está acá va a hacer fuerza para que se retraiga este resorte y pueda dispensar una gota. Luego, cuando ese líquido terminó de caer, el resorte rápidamente se vuelve a sellar y esta válvula queda nuevamente sellada, evitando que no reingrese nada de líquido. Por eso, si alguna vez los vieron, tienen una pequeña gota, una microgota remanente luego de utilizarlo. Y luego, hacia un costado, tiene un pequeño orificio que es filtrado por un filtro de esterilizante para que este aire que ingresa no tenga la capacidad de justamente contaminar, arrastrando alguna partícula con algún microorganismo. Así que tenemos tanto controlado el líquido que puede ingresar, que no puede ingresar, como el aire que ingresa al dispositivo para que no queden justamente las paredes colapsadas. Por supuesto que este tipo de dispositivos tiene una tecnología aplicada y va a llevar un tiempo de adaptación para los pacientes. Lo importante es aplicar la presión sostenida para que ese líquido se vaya acumulando en la punta sellada, y una vez que se llenen esas cavidades y se acumule el suficiente líquido, se va a abrir esa válvula. Así que lo importante es la paciencia de mantener unos segunditos presionado y no es necesario hacer una fuerza exacerbada, sino solamente mantener para que se vaya acumulando ese líquido. Y luego que se abre y se dispensa esa gota, va a ingresar el aire por el costado y se va a ver esa pequeña gota remanente que se puede reabsorber al tapar el envase con un filtro poroso. Además, este tipo de sistema permite optimizar y customizar cada formulación dependiendo de la viscosidad que tenga por unos canales internos. Y por supuesto que si queremos que no tenga ningún conservante, pasa estas pruebas microbiológicas en donde se les enfrenta a suspensiones bacterianas, llenando el frasco con medio de cultivo o alrededor de una suspensión microbiana, justamente de esporas, para evaluar si ya que no ingrese ni el líquido por el pico, digamos, ni las esporas por el sistema de venteo, ¿sí?, del aire que ingresa. Por lo tanto, este tipo de productos, al no necesitar al no tener contacto con el exterior, la formulación siempre se mantiene estéril, no tiene vencimiento por apertura y puede ser utilizado hasta el final del tratamiento, ¿sí? Bien, seguimos con el tratamiento inmunomodulador porque hasta ahora vimos todo sustitutivo, todos los que serían los lubricantes oculares. Dentro del tratamiento inmunomodulador tenemos a la ciclosporina. La ciclosporina que justamente tiene acción sobre los linfocitos, ¿sí? Va a estar deteniendo la liberación de nuevas interleuquinas y esto detiene justamente el círculo inflamatorio y la progresión del círculo inflamatorio del ojo seco, que es justamente lo que continúa propagando la enfermedad. Y se observó que la ciclosporina puede
reducir los linfocitos T activados y también justamente reducir las citoquinas inflamatorias que mantenían el progreso de este círculo. También además reduciendo los linfocitos que hay en la infiltración de linfocitos en la glándula lagrimal principal. Bueno, también se observó que la ciclosporina, tenemos distintas concentraciones disponibles en el mercado, de 0,5 y de 0,1. Los estudios que realizaron comparando la eficacia de los dos terminó determinando que la concentración del 0,1 tenía mejores resultados clínicos con equivalentes resultados de seguridad, ¿sí? Así que era mejor la eficacia con la ciclosporina 0,1 que con la ciclosporina 0,05. De hecho, los otros desarrollos que se siguieron haciendo, por ejemplo, actualmente se puso a disposición en Estados Unidos una ciclosporina 0,1 en este vehículo de perfluoroxiloctano, que es estos alcanos semiflorados que no tienen agua en su formulación, que siguen apostando obviamente a la ciclosporina 0,1, que se ve que es la que tiene mayor eficacia. Después, para sumar un poco acerca del tratamiento inmunomodulador, todavía en Argentina no lo tenemos disponible, pero me parece importante traerlo, el Ifitegrás, que también es inmunomodulador, es un antagonista de las integrinas, del antígeno asociado a la función linfocitaria, y lo que evita es también la adhesión con las moléculas de adhesión, las ICAM. Entonces el linfocito T no termina activándose y además permite evitar la propagación de estas citoquinas y la presentación de las células presentadoras de antígeno en los nódulos, en los ganglios. Entonces, de esta manera, de vuelta permitimos frenar este círculo vicioso. El Ifitegrás hace mucho tiempo que se puso a disposición, en 2016 fue aprobado en FDA. Era bastante costoso en su momento, era como $800 que salía el frasco para 30 días de tratamiento. Y esta molécula fue diseñada particularmente por Ojo Seco, fue un diseño racional para ver cómo podíamos utilizar una molécula pequeña que estuviese deteniendo esta unión entre el receptor LFA1 y la molécula de adhesión. Es un tratamiento que en cuanto a eficacia se vio bastante similar a la ciclosporina. Quizás lo que podemos destacar es que en 14 días se veía que ya mejoraba los síntomas de estos pacientes, lo cual dentro de la ciclosporina sabemos que tarda un poquito más de tratamiento, alrededor de 90 días o 6 meses incluso. Y en cuanto a la seguridad, era similar, los efectos adversos quizás con el Ifitegrás un poco más de sabor alterado, sabor amargo, sabor metálico o salado, a diferencia de la ciclosporina, que quizás ese no es el primer efecto adverso, sino que es el ardor, sobre todo en la ciclosporina, ¿no? Así que hay que, bueno, dependiendo del paciente será uno u otro. Y después el tacrolimus, que tampoco está aprobado en Argentina, pero se puede utilizar como magistral, preparándolo en alguna farmacia. El tacrolimus al 0,1%, este fue aprobado en Japón y se utiliza fundamentalmente como un inmunomodulador que es 100 veces más potente que la ciclosporina. Sobre todo fue aprobado para tratar queratoconjuntivitis vernal y atópica. Se vio que funciona muy bien en todo lo que es alergias, reduciéndolos, y para tratamientos largos es muy seguro, de manera similar que la ciclosporina también, quizás un poquito mejor tolerado que la ciclosporina, a pesar de ser mucho más potente. Después, dentro del tratamiento médico estimulador, tenemos a estos secretagogos, que si nosotros no tuviésemos mucinas, primero recordamos un poquito porque la capa mucínica es algo que queremos imitar con los lubricantes para poder asegurar que haya un correcto anclaje y una mayor permanencia de la película lagrimal. Si nosotros no tuviésemos mucinas, tardaría 83 segundos en liberarse el agua de la superficie, pasar hacia el exterior y evaporarse, y si nosotros no tuviésemos la capa lipídica tardaría 13 segundos, lo cual nos hace pensar en que al fin y al cabo siempre pensamos que la evaporación y la capa lipídica es súper importante, pero si no tuviésemos mucinas no sería posible la aumentación de este epitelio, que es hidrófobo de por sí, naturalmente es hidrófobo, si no hubiesen mucinas. Las mucinas que tenemos, por supuesto las que principalmente actúan a ese nivel serían las transmembrana o las mucinas asociadas a la membrana, que
que permiten esta humectación del epitelio, pasarlo a que sea hidrófobo al hidrófilo. Y tenemos las otras mucinas secretadas, las de gran tamaño y las de pequeño tamaño, que funcionan como si fuesen balsas que pueden atrapar partículas y arrastrarlas y eliminarlas. Y así que eso es como una función de protección, que sería un moco protector ante cualquier patógeno o cualquier partícula que venga en contra de la superficie. Estos secretagogos, les cuento que en este consenso también aparece la pramipía como secretagogo tópico de mucina. Se había evaluado primero en úlceras gástricas y en 1990 fue aprobado por comprimidos y cápsulas por vía oral para mejorar la expresión de mucinas, para resolver las úlceras, mejorar esa cicatrización, y también por último se terminó viendo que tenía propiedades antiinflamatorias reduciendo las interleuquinas que se generaban. Y después, evaluando que justamente a partir de que estos pacientes eran tratados con estos comprimidos para las úlceras gástricas, se vio que mejoraban los síntomas de ojo seco, y se pensó justamente, ya que queremos que esas mucinas que están en el interior del estómago nos revistan y nos protejan, también era necesario pensarlo a nivel ocular. Entonces se utilizó la suspensión de pramipía de manera tópica y se aprobó en 2012 para tratar el síndrome de ojo seco también en Japón. Se vio lo mismo, que también mejoraba, aumentaba esta transcripción génica de mucinas, la proliferación celular, y también detenía la generación, la expresión de citoquinas proinflamatorias. Lo hace mediante un mecanismo que ya conocemos, ¿sí? Activando a este receptor del factor de crecimiento epidérmico, que desencadena dentro de la célula este proceso de fosforilación de distintas quinasas y termina generando la transcripción de genes de mucinas. Las mucinas secretadas, las que estaban funcionando como balsas, y las mucinas transmembranas, que son las que permiten la humectación. Además, también permite la propia replicación del mismo factor de crecimiento epidérmico, por eso es que se veían estas mejoras en la resolución de úlceras gástricas. Y por otro lado, esta misma cadena que está generándose dentro de la célula termina inhibiendo la translocación al núcleo del complejo NF-κB, que es también inflamatorio y que genera más citoquinas inflamatorias. Entonces se ve que se repara el epitelio por estos factores de crecimiento, se mejora la estabilidad por la propia síntesis de mucinas, volvemos a generar esta síntesis de mucinas, y se detienen estas citoquinas inflamatorias que de alguna manera contribuían al síndrome del ojo seco, ¿no? No tiene la acción obviamente comparativa como pensamos en un corticoide, por ejemplo, donde el efecto inflamatorio es un efecto inflamatorio claro, sino que puede reducir la liberación desde la propia célula epitelial que está sintiendo ese estrés. La pramipía también fue estudiada, también está disponible en Argentina, fue estudiada durante 52 semanas de duración, así que este es un estudio de un año de duración para evaluar, por supuesto, seguridad, cuando son tan largos este tipo de estudios. Tinción epitelial y tiempo de ruptura lagrimal se ve que continúa mejorando. A partir de la semana 2 en adelante empiezan a mejorar estos síntomas y los signos asociados al ojo seco. Y se observa que no hay una meseta, sino que siguen mejorando casi todos a pesar del tratamiento prolongado, utilizándolo la pramipía 4 veces al día. Acá les cuento un poquito más acerca de dos tratamientos que tampoco están disponibles en Argentina. El dicuafosol sódico, también de Japón, tiene un mecanismo de acción diferente, también es secretagogo, mejorando la secreción acuosa y algunas mucinas transmembrana. Y en cuanto a lo que es neuroestimulación farmacológica, estos son los últimos dos que se aprobaron: el Aquiltremon 0,003, que es un agonista de los receptores TRMP8, los pull receptors, que tienen esta capacidad de aumentar la señalización del nervio trigémino y mejorar justamente la estimulación basal lagrimal. Y después, por otro lado, también tenemos la vareniclina, que es un spray nasal, lo cual es algo novedoso para poder utilizar en un ojo seco que no tenemos que instilar en la superficie, que muchas veces está dañada y que hay pacientes que no pueden tolerar un tratamiento más tópico. Justamente actúa también sobre los receptores nicotínicos, estimulando la vía parasimpática del trigémino y mejorando también la producción basal de la lágrima.
Bien, así que eso es todo.